Les doy la cordial bienvenida a nuestro primer webinar de Fundación Acceso en colaboración con la Coordinadora Nacional de Migrantes, el cual está titulado Acceso a los Servicios Públicos de Prevención en ITS o VIH a Población Migrante Internacional. En esta ocasión queremos saludar también a Lumi Rodríguez, la encargada de Unidad de Prevención y Control de VIH-Sida e ITS del Departamento de Salud Pública de la Seremi de Salud Metropolitana, y a todos los participantes que se han unido a esta transmisión. A continuación, les dará un saludo de bienvenida el vicepresidente de la Fundación Acceso, Fernando Muñoz Figueroa. Disculpa, antes que entre Fernando, en el chat hay un mensaje que dice que se escucha despacito. No sé si fue Simón que habló bajo o el resto también lo escucha bajo. Yo escuché bien. Yo escuché bien también, sí. Ok, Fernando, ¿está por ahí? Ahí sí. ¿Me ven ahora? Sí. Gracias. Bueno, primero que nada, gracias Simón, gracias a los compañeros del equipo de acceso que me otorgó esta tarea de dar esta bienvenida. Particularmente me siento muy a gusto con ello. Y contarles un poco que, Fundación Acceso es un equipo que viene trabajando ya hace varios años y que de una u otra manera empezamos a encontrarnos y nos interesamos en el tema de ciertas vulnerabilidades que a nuestro entender no estaban siendo abordadas. Algunos temas que tenían que ver con trabajo en género, con trabajo con las mujeres, y otros que tenían que ver específicamente con población migrante y algunas que se cruzan, ¿no? Como que tienen que ver con temas de género, con la población migrante, y de ahí que hemos venido trabajando desde hace un tiempo, por una parte en el tema fundamentalmente la prevención del VIH, que es lo que nos ocupa, el acceso a la calidad de tanto de los servicios de salud en general, como el acceso al testeo, el acceso a los tratamientos, y también con lo que es el acceso en general a otras formas de bienestar. Digamos, Fundación Acceso es una fundación que parte en buena medida desde el tema de la salud, pero que también nos interesa mucho el tema de los derechos humanos y nos interesa el bienestar. Y de ahí, por ejemplo, que estemos insertos en la dinámica de la regulación migratoria, que para nosotros es importante, ya que efectivamente la regulación nos permite que se den las condiciones básicas para que las personas puedan tener una vida mejor. Entonces, esos son parte de los contextos sobre los que hemos estado trabajando. Ahora, ¿en qué hemos trabajado durante estos años? Fundamentalmente hemos hecho un trabajo de prevención dedicado a algunas poblaciones. Hemos trabajado un poco trabajando y apoyando iniciativas de trabajo sexual femenino, también con trabajadoras sexuales trans que hemos abordado, y con trabajadores sexuales masculinos en una menor medida, y es lo que hemos estado desarrollando. ¿Cómo hemos hecho esto? Fundamentalmente a través de acciones de testeo, apoyando la promoción del preservativo, apoyando el testeo rápido de VIH y obviamente promocionando el acceso a los servicios de salud, que es un tema que nos ocupa. Y desde este año hemos empezado a trabajar fuertemente el tema de migración. Es un tema que nos cruza y que desde un principio ha estado vinculado a nosotros y sobre el cual esperamos ir profundizando y podamos ir desarrollando muchas más iniciativas. Esto en una perspectiva mucho más larga, asumiendo además que la población migrante es una población que es tremendamente vulnerable, que hay muchos elementos de carácter cultural que la están afectando, pero también hay elementos sociales, culturales, incluso administrativos que hoy los ponen al margen. Entonces, en ese contexto es que nos estamos moviendo, eso es lo que nos está inspirando, es lo que está haciendo que este equipo esté funcionando, desplegado en territorio, y esperamos ir contándoles distintas novedades solo en distintos temas. Así que aspiramos a que esto sea así y esperamos ir contándole paso a paso las novedades que vamos a ir teniendo, y bueno, para eso son estos webinars que hoy estamos iniciando. Así que bueno, bienvenidos y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Fernando.
Bueno, también comentarles que este webinar está en contexto con el proyecto que actualmente se está desarrollando, titulado Acercando la prevención combinada de migrantes a otras poblaciones vulnerables de la región metropolitana. A continuación, comenzaremos con la presentación de Luis Armando Arjona, la cual está titulada, Estado General de las Personas Migrantes respecto a la atención de salud en VIH e ITS en servicios públicos. Armando Arjona es un sociólogo, ha trabajado en el tema migratorio desde el año 2006 en México y Centroamérica. En Chile ha realizado intersecciones desde el activismo relacionado con migración, VIH, ITS y derechos humanos. Hace parte actualmente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile desde el 2017 y actualmente hace funciones como secretario general de la misma. Ahora los dejo con Luis Armando Arjona, que va a compartir su presentación. Hola, ¿me escuchan? ¿Y me pueden ver? Ambas dos. Sí, todo bien, todo bien. Ay, qué loco. Yo no me puedo ver. No sé si tengo suficiente luz o no, porque... ya, ahora sí. Ya. Hola, bueno, muchísimas gracias también por la invitación. Como había comentado Simón, bueno, hago parte de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, en la cual realizamos diversas tareas, sobre todo en Defensoría de Derechos Humanos, y el tema de migración vinculado a VIH, ITS y otros derechos sexuales y reproductivos de la población migrante es algo que hemos estado trabajando a partir del 2017-2018, sobre todo acercando información que está cruzada sobre todo por esta ley migratoria, ¿no? Que hay que comentar y es importante mencionar, que esta ley migratoria que rige actualmente en Chile, al igual que la Constitución, se produce en tiempos, en contextos de dictadura, y en esos contextos, por supuesto, las personas extranjeras éramos un peligro para la nación. Entonces, este es el marco normativo en el cual nos encontramos muchas de las personas migrantes, en donde no solamente tenemos una ley migratoria dictatorial que limita no solamente el ingreso, sino el acceso a los servicios, que ha generado una herencia histórica que vivimos hasta nuestros días, a pesar de que dentro del servicio de salud han hecho diversas modificaciones para poder garantizar el acceso. El marco en el cual nosotros como migrantes nos movemos sigue siendo bastante restrictivo y punitivo. En ese sentido, por supuesto, se generan bastantes experiencias adversas, pero también algunas hipótesis o supuestos en los cuales nosotros como migrantes nos movemos, como por ejemplo este miedo que tenemos para acceder a los servicios de salud, ya que tenemos una ley migratoria punitiva, de que tomen nuestros datos y nos deporten. Esta es una sensación muy vívida, muy real, ¿no? Muy experiencial, con la que vivimos muchas personas migrantes y que también vamos a hablar un poco de el contexto en el cual nos pone el COVID también, en varias condiciones, es decir, condiciones de regularidad, condiciones de semi-regularidad, condiciones de irregularidad, y también está el espacio de las personas refugiadas que están pidiendo refugio, y otro lugar que tiene que ver con una migración forzada, de la cual no se ha avanzado mucho, no se tiene mucha información, son la trata de personas, ¿no? Que también existe en Chile y de la cual nosotros tenemos muy poca información. Entonces vamos a ver algunos marcos generales de cuáles son las condiciones generales de la migración, y no vamos a caer mucho en el tema del dato, sino más bien cuáles son las condiciones generales, sobre todo porque también se pidió hace aproximadamente un mes los datos de las personas, los números o los datos del primer semestre del 2019 sobre nuevos casos diagnosticados de VIH en la población migrante, y es información que todavía no nos han proporcionado,
¿no? Entonces, esto va a ser como un poco lo que vamos a ir abordando para ir intercambiando información y, por supuesto, bienvenidas preguntas y respuestas, etcétera. Así que, sin más, voy a empezar a compartirles algunas informaciones. Denme un segundo. Y quiero suponer que se ve. ¿Se ve? Sí, lo vemos. Ya, bacán. Muy bien. Como yo les mencionaba, ¿no? La coordinadora es una organización, una agrupación sin fines de lucro que aglutina aproximadamente 19 organizaciones en todo el país, ¿no? Que trabajan sobre la defensa de los derechos humanos de la población migrante. Esto es importante mencionarlo, ya que si bien es cierto que Antofagasta y Santiago son las ciudades en donde existe mayor concentración de población migrante, nosotros nos encontramos en todo el país, ¿no? Y como nos encontramos en casi todo el país, es importante para nosotros organizarnos también para hacer la defensa de los derechos humanos, sobre todo ante eventos de racismo, de xenofobia y, por qué no decirlo, también de estas agrupaciones de supremacía blanca que no solamente atacan a las poblaciones trans, sino también a las poblaciones afrodescendientes y migrantes. Entonces, es importante organizarnos en ese sentido, ¿no? Y la coordinadora es esta organización que aglutina a otras organizaciones, ¿no? Que realizamos acciones de manera coordinada a nivel nacional. Es importante mencionar que la coordinadora no es la única que existe en el país, existen otras organizaciones también que ven también el tema migrante desde diferentes perspectivas y que lo que hacemos es generar sinergias, como en este caso, ¿no? Que no es específicamente una organización migrante, pero que trabaja con poblaciones migrantes y que realizamos ese trabajo coordinado con Acceso y la Coordinadora Nacional de Migrantes. Una de las premisas con las cuales trabajamos es sobre todo pensar que la migración es un derecho fundamental, ¿no? Y estos derechos están protegidos independientemente del lugar de nacimiento, nacionalidad, idioma, religión, etcétera, ¿no? Y es importante mencionar esto sobre todo para las personas migrantes que están escuchando, ¿no? Y para las personas que a lo mejor no son migrantes internacionales, pero tienen amigos y amigues migrantes, que reiterar que nosotros migramos con nuestros derechos. En muchas ocasiones se nos olvida esto y que no es un detalle menor, ya que pensamos que no podemos tener niveles de exigibilidad al país en donde llegamos. Y esto no es así. Nosotros como migrantes migramos con todos nuestros derechos y tenemos las mismas condiciones de exigibilidad de estos derechos. Así que no se nos olvide esto, que el hecho de que seamos migrantes, independientemente de si somos regulares, semi-regulares, irregulares o en estatus de refugio, no quiere decir que no podamos alzar la voz, ¿no? Y esto es muy importante mencionarlo. Y bueno, también comentar que migrar es una condición básicamente de la especie humana, ¿no? Y que todas las personas migramos. Esta es una mirada que es importante mencionar para que no se nos olvide que no son migraciones de nacionalidades puntuales, sino que esto es lo que sucede ahora. Sin embargo, la migración ha existido durante todo el tiempo de lo que el humano ha sido humano, en ese sentido, ¿no? Y bueno, también es importante mencionar que hay condiciones de migración, ¿no? Que hay condiciones adversas actualmente, no solamente por el coronavirus, sino que también hay diásporas, por ejemplo, la de Haití, la de Venezuela, ¿no? En su momento de Colombia, en donde la guerrilla se ha reactivado, etcétera, y que ha generado condiciones específicas de migración que, cruzado con el tema de VIH, genera condiciones muy específicas. Era un poco lo que yo les manejaba, como cuál es la situación actual de las personas migrantes en términos generales y que tiene que ver justamente con una estigmatización de diásporas migratorias, el manejo de las redes sociales. De hecho, como Coordinadora Nacional de Migrantes, vamos a presentar o vamos a realizar algunas acciones hacia Radio Carolina, en donde en un programa de radio, después del partido de fútbol de Chile contra Venezuela, en donde tengo entendido, yo no veo fútbol, pero tengo entendido que Venezuela gana, ¿no? Este grupo de radio o estos presentadores, que son dos hombres, ¿no? Cisgénero, heterosexuales al parecer, ¿no?
que como están ardidos, ¿no?, hicieron una sección dentro de su programa de radio que decía denuncia a un venezolano, ¿no? Este tipo de actos que pueden parecer de risa, pero que son más bien actos de xenofobia, hacen parte de las condiciones en las cuales vivimos muchas de las personas migrantes, ¿no? Y por supuesto también el aumento de personas migrantes que viven con VIH, ¿no? Y que de acuerdo a algunas investigaciones y sobre todo a los datos que tiene la Seremi de Salud, los contagios han sido en Chile. Y es algo que vamos a ir abordando un poco más adelante también, ¿no? Sin embargo, me parece importante, supremamente importante, que veamos a la migración no solamente como una, o a la comunidad migrante, no solamente como una comunidad que ha sido violentada por un contexto capitalista, patriarcal, y en el contexto político y normativo de Chile, en términos de victimizadas, ¿no? Sino que también hemos desarrollado diferentes estrategias y redes para poder tener procesos de resiliencia, procesos de inserción, procesos de defensa también de nuestros derechos humanos. Es decir, que no se nos olvide que cuando hablamos de migración no solamente estamos hablando de una comunidad que ha sido bastante agredida en territorio chileno, pero en general, sino que también es población que ha desarrollado diversos tipos de estrategias y de conocimientos muy particulares, ¿no? Entonces, es importante mencionar esto. Bueno, lo que yo les comentaba en el términos ya de VIH, ¿no? Existe esta ley, ¿no? En donde, por supuesto, permite de alguna manera poder atender en términos de VIH sin discriminación de ninguna índole a toda la población. No existe un marco legal que en este sentido está medianamente abierto en términos normativos, pero que en la operación no siempre sucede así. Existe también acuerdos internacionales en donde se invita a los Estados miembros, por ejemplo, de la Asamblea General de las Naciones Unidas o de VIH también, en donde se invita a los Estados miembros que desarrollen estrategias nacionales, regionales e internacionales que faciliten el acceso a programas de prevención de VIH a trabajadoras y trabajadores migratorios, también a su población móvil, incluyendo a su familia. Es decir, existe un marco normativo que invita, en este caso al gobierno de Chile, a poder atender a la población migrante en términos de VIH-Sida. El artículo 12 del Pacto Internacional también es un marco internacional, ¿no?, en donde habla justamente de prevenir la discriminación racial también y de alguna manera releva de los derechos económicos, sociales y culturales de la población migrante, ¿no?, que es otro de los marcos generales en los cuales nos podemos mover en términos de exigibilidad de acceso a los servicios de salud, sobre todo en temas de VIH, ITS y, bueno, salud sexual y reproductiva en general, ¿no? No obstante, las y los trabajadores migratorios internacionales se encuentran o no en situación regular, deben tener el mismo derecho a la salud que los nativos, que eso es algo que, si bien es cierto, se ha ido trabajando, la percepción que se tiene en general de la población migrante es todavía, y hacen referencia en una falta de capacitación de algunos CESFAM, ¿no?, sobre todo para la población de Haití, que en muchas ocasiones se generan confusiones en términos de las indicaciones que se les dan o procesos culturales diferenciados también, sobre todo en el uso del preservativo, ¿no? En donde sabemos que en Haití, por ejemplo, la pandemia de VIH está muy desbordada y que la educación sexual puede no ser posiblemente la mejor, pero que también en Chile debemos de adaptar algunas estrategias de educación con pertinencia cultural, ¿no? Y no solamente con pertinencia cultural, sino que también echando mano de todo el conocimiento que tenemos las poblaciones migrantes en términos de gestión de salud, ¿no? Bueno, acciones en la región metropolitana. Hemos trabajado de manera bastante cercana con ICW, con la Seremi de Salud. Hemos realizado diferentes talleres, ¿no? Junto con Acceso, el próximo sábado vamos a realizar la 4ª jornada de test de VIH. No hemos hecho ya 3, ¿no? Y el día de mañana vamos a hacer la 4ª, la cual dejamos la invitación de 10 de la mañana a 2 de la tarde en Catedral, ¿no?, en la calle Catedral, ¿no?, en donde ya al final vamos a dar más información al respecto, pero que son parte de las acciones que hemos estado realizando, ¿no? VIH y ser migrante, ¿no? Existen, por supuesto, en términos de acceso a los servicios de salud, varias experiencias, supuestos, ideas y también redes que se generan con relación al VIH. El primero es el miedo a las multas
o deportación para la aplicación del testeo, ya que como se piden datos generales para poder hacer el código en el cual se hace el testeo, en muchas ocasiones se tiene miedo de que esto pueda generar alguna red para la deportación, cosa que ha sucedido no con temas de VIH, sino con otros temas laborales en donde las personas, para poder regularizarse o para poder realizar algún trámite ante alguna institución bancaria o del Estado y dar un dato, hace 2 años empezaron a ocurrir deportaciones masivas, ¿no? A partir de una comunidad que dio datos laborales, ¿no? A una entidad y que fue como un cruce de información en donde incluso la PDI fue a la casa de las personas e hicieron algunas detenciones y deportaciones hace 2 años y el año pasado también. Por lo tanto, existe un miedo de las personas migrantes, sobre todo las que están en un estado de irregularidad migratoria o semi-irregular, acercarse a los servicios de salud, ¿no? Porque se piense que puede haber una triangulación de información que provoque su deportación. Eso cruzado, y sobre todo con la pandemia, con las tardanzas en los procesos de regularización. Estamos teniendo, antes de la pandemia, teníamos tiempos en procesos de regularización de una visa sujeta a contrato o visa temporaria de más o menos 1 año, ¿no? Actualmente tenemos muchos compañeros y compañeras que tienen más de 1 año esperando el proceso de regularización, ¿no? No se les ha podido dar un root, no se les ha podido dar de alguna manera como claridad en el proceso migratorio de cómo hacer, ¿por qué? Porque tienes la visa vencida en caso de que estés haciendo trámites para una nueva visa, pero tienes la visa vencida y no tienes una visa nueva y quedas en un limbo en donde efectivamente ahora con el COVID se ha permitido realizar varios tipos de trámites, pero no todos los trámites se pueden realizar con un RUT vencido. Y esto también pone en dificultades a la población migrante, no solamente en términos de realizar su vida cotidiana en términos de trámites, sino que también no se sabe qué hacer con un RUT vencido y con una regularización migratoria muy tardía, ¿no? Bueno, inscribirse al consultorio, sacar cita, hacer el test rápido, etcétera, también es algo que algunas personas migrantes han mencionado en términos de tardanza, ¿no? De cuando se hacen el test, de cuando les llaman o cuando les dan cita, como todo ese proceso, en términos del test de VIH, hace que se desmotiven un poco y sobre todo con pandemia, ¿no? Con pandemia, de hecho, las personas que se tenían programadas a hacerse el test y sacar cita y demás, ninguna se hizo, por lo que corresponde a la coordinadora, pues, ¿no? Porque obviamente por esos temas de cuarentena, etcétera, ¿no? A veces hay horarios poco flexibles en los consultorios, de acuerdo a lo que nos comentan, ya que la mayoría de las personas migrantes trabajamos no solo 8, 12 o 14 horas, ¿no? Sobre todo las personas que se encuentran en trabajos supremamente precarizados, ¿no? En donde tienen que tener uno o dos trabajos para poder subsistir y a veces los horarios en algunos consultorios no son tan amables como nos gustaría, ¿no? Y bueno, también ahora la población migrante en Chile es una nueva población vulnerable emergente, no solamente por estas condiciones que ponen los países de recepción, en este caso Chile, para ser migrantes, sino que también por la pandemia la población migrante se vio supremamente vulnerabilizada, ya que para nosotros no trabajar es un privilegio. No podemos no trabajar porque no solamente no se cancela un poco el envío de dinero hacia los lugares de donde provenimos, sino que también para poder subsistir aquí, ¿no? Y sobre todo si no tienes RUT, si no pudiste imponer, ¿no? Si boleteabas o si trabajabas en el comercio informal en calle, ¿no? Es muy difícil que puedas tener acceso a los programas que desarrolló el gobierno para poder prevenir o de alguna manera no contagiarnos de COVID-19. Esto la población migrante no la tuvo. ¿Por qué? Porque hay procesos de regularización que están siendo muy largos, muy tardados, muy complejos, pidiendo documentación que en muchos de los países no se encuentra. Por ejemplo, el gobierno de Chile pide antecedentes penales a las poblaciones de Haití, cuando en Haití ese documento no existe, ¿no? Se han estado haciendo como bastantes acompañamientos para poder sacar algún documento que pudiera suplantar a este, etcétera, ¿no? Pero es muy complicado en este sentido, ¿no? Y bueno, lo que les mencionaba, regularización migratoria,
pérdida de empleos, por supuesto, efectivamente hay una baja en los contactos sexuales de las poblaciones migrantes, sobre todo de los jóvenes. Sin embargo, es una baja. No quiere decir que las conductas de riesgo en condiciones de pandemia no hayan desaparecido, sino que disminuyeron, y disminuyeron sobre todo en la población migrante de manera significativa, ¿no? Y que estamos haciendo un estudio al respecto, pero no tenemos todavía los datos finalizados. Sin embargo, ahora que ya salimos de cuarentena, ¿no? Los espacios de conductas de riesgo ha aumentado, ¿no? De alguna manera, como los espacios de interacción, los encuentros, etcétera, también han ido aumentando en este proceso de salida de cuarentena, ¿no? Producto también no solamente de la migración en sí, sino que sumada a la migración, procesos de irregularidad y los altos estresores que generó la pandemia, también orilla conductas de riesgo, ¿no? Son como algunas condiciones contextuales en las cuales nos encontramos, y también hay que decirlo que, en términos, me parece que lo tengo aquí adelante, sí, lo voy a mencionar un poco más adelante. Existe también este proceso de discriminación, de racialización de la población migrante que inhibe en algunas ocasiones el acceso a los TED. Sin embargo, es importante mencionar que las campañas que han estado haciendo organizaciones sociales como Acceso, como MUMS, como muchas otras organizaciones que trabajan en la diversidad, han acercado los TES a la población migrante, y esa es una muy buena estrategia que hemos estado utilizando. Es decir, ante esta claridad en la información por parte de la población migrante en términos de acceso, ¿no? Y sobre todo ante esta pregunta de si soy una persona irregular, ¿cómo puedo acceder si soy irregular? ¿No? ¿Cómo puedo acceder al test de VIH, etcétera? Ante esta falta de claridad, las organizaciones sociales han de alguna manera participado de manera muy activa en poder tener estas detecciones a tiempo, ¿no? Y es importante también mencionar que esta es una parte, la detección temprana es una patita, digamos, de esta prevención combinada, ¿no? Pero que me parece que es importante el esfuerzo en ese sentido. Por supuesto que durante la pandemia, y para las personas migrantes que ya estaban con tratamiento aquí en Chile, había muchas dificultades para la entrega de los medicamentos multimés, ¿no? Hubo, sobre todo al inicio de la pandemia, que se estuvo entregando medicamentos mes con mes, ¿no? Dado que las recomendaciones de la OMS, por ejemplo, era que, y de ONUCIDA, que se entregaran los antirretrovirales por trimestre, ¿no? Entonces también fue algunas de las dificultades, ¿no? Bueno, se evita en primera instancia tener contacto con las autoridades. Las y los migrantes no necesariamente tenemos experiencia con tratar con organizaciones, y por su parte la pobreza y la falta de recursos puede forzar a las personas que se desplazan de un lugar a otro a aumentar los riesgos de contraer el VIH, comerciando u ofreciendo relaciones sexuales sin protección a cambio de bienes, servicios y dinero para sobrevivir y o continuar su viaje. Y aquí es importante mencionar también que una parte significativa de la población migrante joven también se está dedicando últimamente al trabajo sexual. Pero no últimamente, sino que ya venía una tendencia de trabajo sexual a la cual no se ha llegado, trabajo sexual femenino y masculino, ¿no? A la cual es importante ir mirando un poco más, ¿no? Sobre todo post pandemia o entre medio de esta primera ola, digamos, ¿no? Entonces, es importante eso también, considerarlo. Y también considerar que en Chile ya venía una alza de infecciones de VIH, y que ante condiciones de alza, la posibilidad de contagio de VIH si no usas protección, y dado también el bajo nivel de uso del preservativo, las posibilidades de que una persona migrante adquiera el VIH son muy altas, ¿no? Ya que en Chile ya existía unas condiciones en donde el VIH, sobre todo en población de hombre que tiene sexo con hombre u homo bisexuales, ¿no? Estaba en aumento, sobre todo en la población venezolana también, que es una población muy importante en Santiago Centro, ¿no? En donde venía un aumento constante y preocupante en ese sentido, ¿no? Por supuesto, tenemos varias propuestas, ¿no? Protección de las y los migrantes de VIH a través de decisiones informadas, recibiendo apoyo en la toma de decisiones, programas de prevención específico para migrantes, considerando particulares sociales, culturales y psicológicas, acceder de manera amplia y bajo un marco cultural de no discriminación a las y los migrantes sin documentos o irregulares a los espacios de atención, prevención, de apoyo. Y esto es muy importante, ya que mucha de la publicidad que nos llega de los servicios de salud, ¿no? En donde
se invita a las personas migrantes, en pocas ocasiones se menciona que no importa que seas irregular. Para nosotros es muy importante saber que se expresa de esa manera, ¿no? Porque muchas veces leemos estos afiches y pensamos que está dirigida a la población regularizada, y toda la población irregular que está irregular no siente que no puede tener acceso por su misma condición de irregularidad, cuando no es así, ¿no? Y bueno, tener una ley migratoria, por supuesto, y un proceso de regularización migratoria ya, ¿no? Con enfoque en derechos humanos, ¿no? Y algo que es muy importante que se siga difundiendo en Chile es el PREP y el PEP, que hasta donde tenemos entendido no existe en Chile todavía. El PREP sí, pero el PEP no, de manera abierta. Entonces es importante esto también y, bueno, observar algunas categorías de FONASA. Eso. Muchísimas gracias, Armando, por tu presentación. Deme un segundito. Bueno, a continuación vamos a continuar con el webinar y ahora me toca presentar a Cristian Jerez Plaza, el cual es matrón de profesión, es magíster en salud pública de la Universidad de Chile. Lleva más de 4 años como coordinador de salud sexual y reproductiva en temas de VIH y ITS, adolescencia, del Departamento de Ciclo Vital y Redes Transversales, de la Dirección de Gestión Asistencial, de la Dirección de Servicios de Salud Metropolitano Suroriente. A continuación, lo dejo con su presentación titulada Pasos a seguir por parte de la población migrante a los servicios de prevención, atención y adherencia en VIH e ITS sin importar el estatus migratorio. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Yo vengo del otro lado, del lado más oscuro de la fuerza. Yo vengo a representar las redes de prestadores. Armando nos dejó claro que tenemos muchas cosas por hacer. Tenemos tarea pendiente, tenemos brechas que tenemos que ir subsanando, acortando, para poder lograr dar una respuesta integral y completa a la población migrante. Ciertamente. Y también hay una nube de mitos y dificultades que es importante ir derribando para que también los migrantes sientan una recepción y pierdan el temor a poder acercarse a los servicios de salud. Los servicios de salud están dispuestos a lo largo de todo el país y organizados en una red de servicios de salud que tienen como foco entregar las prestaciones de salud a toda la población. Y ciertamente los migrantes son parte de la población. Coincidimos todos en que los migrantes son una población de riesgo, y más que riesgo, porque cuando uno habla en términos de riesgo, uno tiene que ser la población que tiene conductas de riesgo, ¿cierto? Y hay población que es vulnerable. La población migrante es una población que tiene factores de vulnerabilidad, más que riesgo en sí mismo. ¿Ya? Vulnerabilidad por todo lo que ya pudo explicar Armando. Yo no traje una presentación porque quise que fuera un poco más a modo de conversación y un poco contestar respuestas de lo que ustedes puedan tener, pero es importante dejar algunos preceptos que me interesa, y sobre todo ir respondiendo a esta parte que, como les decía en un principio, de los mitos. Ciertamente en 1975, cuando se creó esa ley migratoria, que es bastante nefasta y que o esperamos que en algún momento se pueda trabajar en ella. Ya en el año 2015 pudimos tener una luz de esperanza porque se dejó ingresar a los migrantes. Antes se les pedía, como decía Armando, se les pedía la visa, o sea, el pasaje de vuelta para poder dejarlo ingresar. Ahora, cuando tienen un contrato de trabajo, pueden ingresar solo con ese documento, sin necesidad de tener el pasaje de vuelta. O sea, ya se ven luces de que hay un trabajo de por medio. Claramente, el país en este minuto está en un tema que viene cargándose incluso del estallido social, donde otras temáticas se han comido, temáticas tan importantes como lo es la regulación migratoria. Sin embargo, en este último tiempo, dado la explosión también de inmigración que ha habido hacia el país, también se ha visto que también se ha empezado a abordar la temática y dar los espacios para poder conversar y avanzar en una ley migratoria que dé las mismas posibilidades.
a decir un punto, la ley migratoria de Chile es la más antigua que hay aquí en Latinoamérica. Entonces, siendo el país donde mayor explosión inmigratoria hay, ciertamente tenemos tarea por hacer ahí, porque los otros países ya llevan más camino al andar. ¿Ya? Desde el punto de vista del miedo al acceso a los servicios de salud, también es importante, y sobre todo, ya que estamos hablando en términos de ley, que existe una ley en Chile, que es la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, en la cual se entrega, uno de los preceptos básicos es el tema de la confidencialidad y el resguardo de los datos de los usuarios. Entonces, en ese sentido, así como Armando nos comentaba la situación que hubo en base a una triangulación desde el punto de vista laboral, de trabajo, donde se detectaron ciertas irregularidades y hubo, ¿cómo se llama?, problemas para los migrantes a partir de eso. En salud, felizmente, tenemos cierto resguardo de los datos, y de hecho, los datos que nosotros manejamos, los manejamos con estricta confidencialidad, así como la ficha clínica, los datos de los resultados de exámenes y todo lo que corresponde, sobre todo en lo que son temas tan sensibles como la ley, como el VIH, que tiene además una ley detrás que lo protege también, y lo protege en términos de confidencialidad también, y de hecho multando a las personas que rompan el resguardo de la información. En salud siempre ha estado en términos de lo que se denomina secreto profesional, ¿ya? Entonces, en ese sentido, dar un poco la tranquilidad para los que nos estén escuchando, amigos migrantes que estén escuchándonos, de que sus datos siempre van a ser resguardados en los servicios de salud que se atiendan, ¿ya? Hasta antes del 2015 o 2016, cuando aparece un decreto número 67, que habla en relación a la atención de migrantes, solamente se daba atención más bien a lo que eran las embarazadas, a lo que eran los menores de 18 años y a las urgencias clínicas, las urgencias médicas. Una vez que sale esta ley, abre un poco más el abanico de prestaciones, porque lo que indica ese decreto es que permite la atención de migrantes, incluso en estado de vulnerabilidad, los segmenta, los pone en un estado de vulnerabilidad social y les permite acceder a los servicios de salud en un FONASA tramo A, ¿ya? Lo que es muy positivo, porque da también la apertura de los centros de la atención a los migrantes. En relación a eso, yo tenía aquí un ordinario con el que sale el decreto y se entrega a la comunidad, y que me gustaría proyectar. Aquí lo tenía yo. Perfecto. Un extracto que es súper importante, y sobre todo en el contexto que me han convocado en esta oportunidad, que tiene que ver con la ITS y el VIH en la población migrante. A saber, bueno, ITS y VIH son dos patologías que no han hecho mucho ruido, y de hecho ustedes pueden haber visto las estadísticas. En Chile, el país de Latinoamérica que ha aumentado, incluso en el mundo, que ha aumentado en mayor cantidad desde el año 2010 el VIH, en la detección del VIH. Algunos lo asumían como que es mayor detección, mayor pesquisa, o sea, estamos haciendo más exámenes, y otros que efectivamente estamos teniendo mayores conductas de riesgo. Y bueno, y eso yo creo que también es un tema importante a tratar. Sabemos que menos del 10% de la población usa preservativo en sus relaciones sexuales, lo que ya es un factor de riesgo importante acá en nuestro país, y que además, ¿cómo se llama?, se suma a la falta, a la poca conciencia de riesgo que también tiene la población. Aquí en el documento, que es la circular número 4, ahí está la fecha del 2016, donde imparte las instrucciones para la aplicación del Decreto Supremo 67. En el segundo párrafo de esta circular habla una parte que es súper importante en relación a esto. Y dice lo siguiente: los bienes públicos de salud deben entregarse a todas las personas, independiente de la concurrencia o aplicación de los seguros de salud, pues aquellos son de acceso universal. Estas prestaciones generan beneficios que van más allá de lo individual, porque protegen a toda la población en su carácter de preventivos y de promoción de salud.
tales como vacunas, prestaciones de salud sexual y reproductiva. Ahí en ese contexto habla el tema de la anticoncepción, del derecho a protegerse de un embarazo no deseado, por ejemplo. Alimentación complementaria, prestaciones referidas a enfermedades transmisibles, ITS, lo que se le denomina infección de transmisión sexual, la TBC, ¿cierto? El VIH, educación sanitaria, entre otros. ¿Por qué es interesante esa parte? Porque si bien ya estamos hablando de la atención de salud, ¿cierto? En general, pero lo que nos convoca es el tema de ITS y VIH. ITS y VIH en particular para salud son temas súper delicados e importantes, porque son temas de salud pública y que están resguardados más allá de ¿cómo se llama? De ciertos segmentos, de ciertas restricciones que tienen las otras enfermedades. La mayor cantidad de patologías o enfermedades o manejos en salud están restringidos por lo que es los beneficios por segmento económico en el sentido de la división por FONASA, en las 4 clasificaciones A, B, C y D, así como también los que acceden a ISAPRE. Sin embargo, estas prestaciones que tienen que ver con las ITS y el VIH son prestaciones que están fuera de esas restricciones, dada la importancia que tienen para la salud pública. Es decir, una persona o individuo cualquiera que quiera acceder a una de estas prestaciones puede ir y acceder libremente sin necesidad de pagar por la atención en los servicios públicos de salud. Eso sí, en los servicios públicos de salud. Si van a un servicio privado, claramente va a haber un copago. Pero en los servicios públicos, en todos los servicios de salud, se cuenta con estas prestaciones y de las cuales pueden acceder de manera gratuita, ¿ya? Además, el tema de la patología VIH está respaldada por otra ley, que es la ley del GES, dado que es una patología, es de las prestaciones que son garantizadas en salud, ¿ya? Lo que garantiza el diagnóstico de la enfermedad y el tratamiento, ¿ya? Eventualmente, existen brechas y que yo siempre la he visualizado como son brechas de información, lo que genera problemas debido a la burocracia que eventualmente existe para poder acceder a los servicios. Bien lo planteaba Armando en relación a que eventualmente había que ir a pedir una hora al consultorio para hacerse el examen, ¿verdad? Lo que hacía limitante para el diagnóstico. Así también para las personas que vienen con su diagnóstico de VIH desde fuera del país, ¿ya? Cuando una persona viene con VIH desde fuera del país, por fuerza tiene que hacerse el diagnóstico también aquí en Chile, ¿ya? No puede llegar y acceder libremente. Sin embargo, existe la posibilidad, es decir, si una persona viene inmigrando desde otro país, viene con la condición de VIH, puede acceder a retirar sus medicamentos siempre y cuando se ingrese al programa acá en nuestro país. ¿Ya? Y las directrices en ese sentido han sido súper claras desde el Ministerio de Salud en facilitar el acceso a los usuarios. En ese sentido, eventualmente la vía más rápida para poder acceder es acercarse directamente a los polis del nivel secundario, a los hospitales donde están los polis de VIH, ¿ya? Los polis de VIH, además de entregar los tratamientos en fármacos, ¿cierto?, en exámenes, también hacen la toma y diagnóstico ¿cómo se llama?, el diagnóstico y diagnóstico de la patología VIH e ITS. Por tanto, lo que se propende es que cuando una persona viene con el diagnóstico, se acerque directamente ahí. Ahora, si va por la vía de atención primaria, es decir, consultorio y CESFAM, claramente ahí puede haber un problema, o sea, no un problema, sino que haber un paso de más, un paso extra que puede extender un poco el tiempo del resultado, dado que hay que hacer, además de la toma del examen y la entrega del resultado, hay que hacer lo que es la derivación, ¿ya? En general, por lo menos en los centros que están bajo mi referencia técnica, que son los del suroriente, llámese Hospital Sotero del Río, llámese Hospital Padre Hurtado y Hospital de la Florida, si se acercan directamente a los hospitales presentando sus documentos de VIH, en general, lo que propendemos nosotros es entregar terapia mientras está el proceso de diagnóstico. En el fondo, para propiciar que haya continuidad en los tratamientos y no haya interrupción en ellos,
¿ya? Es decir, la persona que viene con su frasquito del tratamiento que esté tomando, de la terapia antirretroviral que esté tomando, y no indica que viene en situación migratoria y que necesita ingresarse al programa, se le solicita entonces los exámenes, pero además estamos propendiendo a entregarle igual por lo menos un mes de terapia mientras hace el diagnóstico, mientras que se ingresa al programa, ¿ya? Es importante saber que existen también migrantes que son transitorios y migrantes que son más permanentes. En los migrantes transitorios, la situación eventualmente es un poco más compleja en el sentido de que ellos tienen un tiempo de estadía en el cual se van a devolver, ¿ya? Sin embargo, si ellos expresan al profesional de salud que ellos se quieren quedar, independiente de que que su pasaporte o visa o lo que indique que es transitorio, ellos indican expresamente que si quieren, expresan la solicitud de permanencia en el país al personal de salud, el personal de salud asume como tal y por tanto hace continuidad en los cuidados, ¿ya? Entonces eso es importante porque eventualmente muchos ocultan esa situación para que no vayan a ser denunciados ni nada, pero como les decía en un principio, esas situaciones de migración son resguardadas en los servicios de salud. Es importante decir también que la migración en general es un determinante social de la salud, ¿ya? Es un determinante que impacta mucho, dado que las poblaciones tienen mayor vulnerabilidad, por lo que conversaba también Armando, en el sentido de que eventualmente llegan a trabajos más precarizados y eventualmente pueden caer en lo que es el trabajo y comercio sexual, que es además una situación que puede ser de mayor riesgo para el contagio y infección de enfermedades de transmisión sexual, así como también el VIH, y por tanto, también eso lo hace más aún vulnerables al contagio, ¿ya? En relación en particular, y ahí hacía alusión ahí en un comentario, por qué la población haitiana tiene como estas brechas mayores, y claramente, si bien todos los migrantes que han llegado al país, llámese de Venezuela, Colombia, Argentina, Bolivia, Perú, tienen ciertas condiciones de vulnerabilidad y de cultura, de estilos de vida, etcétera, que son distintos, en particular con la población haitiana. El tema es que hay una brecha idiomática que es la que nos genera la mayor dificultad, por lo menos en salud. En los últimos 2 años, hemos trabajado en ir incorporando facilitadores interculturales, que más bien son personas que hacen la traducción para que en términos de las indicaciones médicas, las indicaciones clínicas y de cuidado y autocuidado sean entregadas de buena manera. Y por tanto, además de que estas personas hacen la traducción, se han ido formando en poder tener más capacidades para entregar el mensaje de manera que no sea solo una mera traducción, sino que además entregue la importancia en relación al autocuidado y al seguimiento de estas indicaciones. Así que por eso también se visualiza un poco más la población haitiana como de mayor riesgo. Sin embargo, toda la población migrante tiene un riesgo más o menos igual. Importante también decir en relación a la migración que actualmente la primera causal de migración es la búsqueda laboral, la búsqueda de trabajo, ¿ya? Entonces, eso es importante en el sentido de que la búsqueda de fuentes laboral se ha ido impulsando por los cambios sociales también que se están viviendo en todo nuestro contexto latinoamericano. Sabemos que hay países que han tenido mayores crisis sociales en los últimos años y que han generado que la inmigración aumente. Hemos visto un aumento explosivo de migrantes venezolanos al país y eventualmente también han ido aumentando migrantes argentinos. Entonces, es importante que nosotros vayamos haciendo foco en eso, en el sentido de abrir las puertas, generar los espacios para la integración y además, sobre todo en lo que nos compete, por lo menos a mí, en lo que es salud, dejar en claro que
la situación de salud siempre es la número uno. En este documento que yo le estaba mostrando, además de estas patologías que son de salud pública, como les decía, que son súper importantes, habla también en general de las atenciones en salud y además indica cómo tienen que hacer para acceder a las atenciones en salud. ¿Ya? Dice el paso a paso. Por ejemplo, primero lo que es la clasificación de carencia de recursos, ¿ya? Que es súper importante para poder que el asistente social, ya del nivel en el que se esté ingresando la persona, pueda hacer los pasos siguientes para poder adquirir ya sea un RUT transitorio, ¿cierto? De FONASA para poder ingresar a las prestaciones de salud, ¿ya? Más allá de lo que es ITS y VIH, porque el VIH y ITS no es lo que nos convoca, pero es importante decir que la salud es un proceso integral. No solo nos aboca a ciertas enfermedades que pueden ser de tipo infecciosa, sino que también tiene que ver con las enfermedades crónicas. ¿Qué pasa con un migrante que además de que a lo mejor no tiene ni VIH ni ITS, pero a lo mejor es hipertenso y necesita darle continuidad a sus tratamientos? A lo mejor es diabético, necesita darle continuidad a sus tratamientos, que son importantes porque una vez que se interrumpen o no se están llevando a cabo, hay un deterioro de la salud física y además es como un proceso de bola de nieve. Cuando se deteriora la situación de salud de la persona, eventualmente tiene menor posibilidad de conseguir un trabajo o tiene que ir limitando sus trabajos a trabajos que sean de menor carga, etc. Entonces, todo eso además genera un mayor gasto en salud, porque el deterioro físico genera que las patologías de las que estamos hablando se vayan empeorando. O sea, si bien en un principio a lo mejor estaba compensado, cuando una persona se descompensa, tiene que haber mayores gastos en salud, porque se hospitaliza, porque aumenta, hay que comprar más fármacos, porque hay que cambiar la dieta eventualmente, porque hay que comprar algún otro elemento, no sé, anteojos, si por ejemplo hay un deterioro en la visual, producto de una retinopatía diabética, etc. Entonces, por eso es importante este documento que hace referencia a la salud y en particular al VIH-ITS, porque además, como les decía, son bienes públicos, son de salud pública, que tienen un estatus distinto a lo que son las otras patologías. Yo creo que me estoy mirando un poco la hora y para que también podamos dar espacio a las preguntas de la asamblea, no sé si tienen alguna duda al respecto de lo que les pude conversar. Es súper importante y sobre todo lo que en términos de lo que es la prevención y lo que hablaba también Armando, al acceso a los preservativos. El acceso a los preservativos también están dados por dos líneas. Uno, por el tema del control de la natalidad y otra por la prevención de VIH-ITS, que además vienen dados por salud pública. Entonces, son insumos que tenemos en salud y que están disponibles para la población y pueden acceder a ellos acercándose, uno, a los centros de atención primaria o dos, a lo que son los polis de VIH-ITS. En nuestro servicio de salud tenemos poli de VIH y poli de ITS en los tres hospitales que les nombré antes, Hospital Sotero del Río, Padre Hurtado y el Hospital de la Florida. Y los tenemos implementados en los tres niveles. Y en los tres pueden acceder a las mismas prestaciones. Entonces, dejar la invitación abierta a que puedan asistir, acceder a la atención sin miedo, dado que el resguardo de la información está dado incluso por ley. Y además, sabemos que para nosotros lograr el control de estas dos grandes líneas temáticas, VIH y ITS, lo más importante es el cortar la transmisión. Y cortar la transmisión tiene que estar dado por diagnóstico y dos, por tratamiento, ¿ya? Y tres, porque los tratamientos sean efectivos y continuos. No sacamos nada con que cortemos tratamientos, sino que tienen que ser efectivo y continuo, ¿ya? Así que eso quería decir como parte de la presentación. Muchas gracias, Cristian. Bueno, a continuación podemos pasar a la ronda de preguntas. Bueno, algunas de ellas, como dijiste, tú alcanzaste a contestar la que habían hecho en el chat anteriormente. Bueno, para aclarar un poco el término, no sé si Cristian puede responder a cuál es la definición de educación sanitaria, porque en el decreto número 4 aparecía esa definición y tal vez la persona no lo quedó muy clara. Perfecto. La educación sanitaria es en el fondo educación para la salud, que es
Llevémoslo a términos de una eventual consejería. Ya es una educación sanitaria, una eventual consejería, y lo que indica es que una persona puede acceder, así como cuando tiene una ITS, puede acceder, aunque esté libre de enfermedad, aunque esté sana, acceder a atención de salud para la prevención de las enfermedades. ¿Ya? En el fondo, como un control de salud, en donde se entregan ciertos preceptos en términos de consejería y en términos de propiciar el disminuir las conductas de riesgo, el términos del el uso de elementos de protección como lo es el preservativo, en términos de los exámenes que debería tener en pesquisa de manera anual. Entonces, la educación sanitaria en ese sentido es una especie de, ya, para que sea más entendible, una especie de consejería en salud sexual y reproductiva, sobre todo en lo que es sexo seguro. Ok. Y hay otra, bueno, también creo que lo abordaste un poco, el tema de que si se ha evaluado el riesgo de la suspensión de tratamiento, en este caso, por ejemplo, los tratamientos de VIH o alguna ITS, que traen los migrantes en la espera del ingreso a un programa, por ejemplo, la tramitación que tiene que ver con el ingreso a un servicio de salud, ¿cierto? Además del cambio del esquema en ocasiones que se produce, porque como el virus puede generar alguna cierta resistencia, podría haber un problema también con el medicamento. Sí, sí, mire, realmente, por lo menos yo no sé si hay un estudio al respecto. Ciertamente la interrupción de tratamiento va a generar un problema, ¿ya? Eh, Porque eventualmente pueden aumentar lo que es la carga viral, y eso puede hacer que cuando la persona tenga que retomar se le tomen los exámenes, haya que hacer un cambio de tratamiento eventual, ¿ya? Entonces, sí sé que es un problema, sin embargo no conozco estudios que lo digan como para poder dar un poco de datos estadísticos o dar un poco un dato más duro en relación a ello. Me interesa, hay una pregunta que hace John en relación a, quisiera si me aclaren, si estar indocumentado puede recibir tratamiento al dar positivo al testeo de VIH, y sí, sí. Puede recibir el tratamiento, recordar que es una enfermedad que está protegida por el GES, está garantizada. De hecho, así como una de las situaciones por la que hay migración a Chile tiene que ver con búsqueda de trabajo, también hay personas que han migrado en búsqueda de salud, dado que en sus países de orígenes, dado los problemas sociales, no pueden acceder por la carencia de fármacos, por la falta de stock a los medicamentos. Incluso algunos han migrado por ese motivo, y lo sé y lo han hecho explícito cuando han migrado. ¿Sabe qué? En mi país no podía conseguir los medicamentos, así que me vine para acá. Y como acá los medicamentos para ellos son de acceso gratuito, bueno, en realidad para todos en el territorio nacional, porque el VIH, como les digo, es una enfermedad garantizada, pueden acceder a los tratamientos. De hecho, en el sur de Chile hay usuarios que vienen de Argentina y cruzan solamente a sus controles y se devuelven a su país, a Argentina, y vuelven. También se dan ese tipo de situaciones. Así que para John, que ahí preguntaba, que es súper importante, en caso de estar indocumentado, no hay problema con que haga sus tratamientos, ¿ya? Ciertamente, eventualmente puede que le pidan y le sugieran regularizar, porque también es importante decirlo, que la persona tenga su documento regularizado, como decía Armando, va más allá de salud, va a tener acceso a otro tipo de prestaciones fuera de lo que es acceso a otras prestaciones sociales, a otro tipo de prestaciones más allá de lo que es salud. Salud resguarda más que otras áreas de la vivencia, digamos, diaria de las personas. Y Cristian, Cristian, disculpa sí, una interrupción. Astrid. Astrid, bueno, tú estás más desde el lado de la vereda, por así ponerlo, estatal. Yo estoy más desde lo social. Llevo más o menos del 2000 trabajando en consejería en VIH y veo más el cara a cara con el usuario, y que a veces la realidad dista mucho de lo que está escrito en el papel, dista mucho de... porque hay realidades distintas. Por ejemplo, tú mencionabas que en el Servicio de Salud Oriente, claro, ustedes tienen como comillas la buena onda, porque en la práctica no está normado que se entregue en los medicamentos si no tiene el ingreso en Chile. Y para tener el ingreso en Chile, primero tiene que tener el diagnóstico en Chile. Y el diagnóstico en Chile se traduce en por lo menos, más o menos, 15 a 20 días para que llegue el examen del ISP.
entendiendo que va a ser tomado en un sistema público que se va a demorar 7 días en mandarlo al ISP. Entonces, en la práctica ya tenemos casi un mes de desfase, y una vez que además tenga todo eso, hay una hora para ingreso al programa. Entonces, a esa altura, lo más probable es que el sujeto cambie de indetectable a una carga viral distinta. Y además en Latinoamérica en general los esquemas son distintos, entonces ahí tenemos una dificultad frente a eso. A mí me preocupa un poco la pregunta de John, básicamente porque no sé a lo que él se refiere particularmente con indocumentado. En mi experiencia, y a lo mejor te lo pregunto a ti y a Lumi que son del otro lado, he tenido dificultades con personas porque efectivamente al ser extranjeros, uno puede con un documento de identificación cualquiera generar el código porque va a ser ABCD el final, porque no va a tener root. Pero cuando ingresan al programa le piden un documento legal de identificación, que en Chile es el pasaporte para los extranjeros. Y muchas personas, particularmente los de Venezuela, ingresaron solo con un carnet de identidad, si es que ingresaron legalmente, porque la mayoría no tiene pasaporte. Entonces no sé si a eso se refería con indocumentado o indocumentado por no tener al día el estatus migratorio, que para mi gusto es una cosa distinta. Entonces mi pregunta iba a Lumi o a Cristian, ¿qué pasa cuando no tienen el documento legal para ingresar al programa? Lumi, ¿quieres contestar tú? Ya... Si quieres mandarme al choque, no hay problema. No, puede ser cualquiera de los dos. Sé que le lavan las manos para que después digan, Lumi dijo. Solo antes de que Lumi responda, reforzar que, claro, hay cosas que no están normadas y lamentablemente se hacen entre comillas, como dices tú, por la buena onda, pero más allá de la buena onda es porque nosotros, como personal de salud, y además como por el área en que nosotros trabajamos, que es un área de servicio a la comunidad, siempre hemos propendido eso, o sea, es la buena onda, sí, pero es la buena onda porque nosotros creemos que tiene que ser así. Y claramente los esquemas son distintos, por eso también les decía que eventualmente una persona que llega afuera, que lleve el frasquito, porque como los tratamientos y los esquemas son distintos, eventualmente el infectólogo que lo evalúe, es importante que sepa qué estaba tomando, cómo lo estaba tomando, y por eso es importante que lleguen con el frasquito o una receta, y eso a nosotros nos ayuda para poder aportarle a ellos mientras que hacen sus situaciones, ven la posibilidad de regularizar algunas situaciones. Como por ejemplo el diagnóstico, que también mencioné, que el diagnóstico tiene que ser hecho aquí en nuestro país, eso también lo mencioné en el principio. Lamentablemente es así, tienen que diagnosticarse acá, tienen que pasar por el ISP, y además es como se llama, es por ley. O sea, no es porque nosotros lo quisimos, sino porque la ley del VIH también dice que tiene que ser un diagnóstico realizado por ISP, entonces, un poco por eso. Y claro, mi vereda es un poco más bien clínica, pero tampoco lo defiendo. Sé que tenemos muchas brechas y cosas por hacer, así que no sé, eso. ¿No? Lumi, por favor, la respuesta a la pregunta. Ya, mira, la verdad es que la pregunta de John y lo que plantea Astrid es súper atingente. Yo creo que hay que tener una mirada bastante autocrítica, efectivamente, como no está normado, porque claro, el papel aguanta mucho. Y lo que nos ha pasado a nosotros, al menos como Ceremi, que hemos recibido varias veces denuncias de no atención, justamente por no haber regularizado la situación, ¿ya? Sin embargo, la circular y el decreto supremo 67, que el decreto supremo tiene mucho más peso que la circular en este caso, entonces el decreto supremo lo que plantea es que los equipos, el calificador de FONASA no puede tener como obstáculo, no puede poner como obstáculo de atención el que no esté regularizado, ¿cierto? Porque estamos hablando de un bien público, que es el acceso a la salud, y en este caso el acceso al tratamiento de VIH cuando viene diagnosticado desde afuera o cuando quiere hacerse el examen acá, digamos. Sin embargo, insisto, sí es cierto que la bajada es mucho más compleja, porque ¿qué es lo que pasa ahí? Yo quiero ser súper honesta, que algunos, ustedes saben y manejan que la deuda hospitalaria es súper alta. Y lo que pasa con una persona que, por ejemplo, es catalogado en el tramo A, que dice Cristian, ¿verdad? Y que después no regulariza esta situación, finalmente es el hospital el que tiene que, digamos, correr con esos gastos, porque FONASA, a su vez, plantea que tiene un plazo determinado, ¿cierto?
¿sí? Para poder un poco empezar a cotizar en la salud, a ingresar al sistema propiamente tal. Lo que ocurre en la realidad es que el plazo entre que se atiende, ¿verdad? Y que ingresa a programa no es solo más lento de lo que uno necesita o lo que la persona necesita, solo para los migrantes, no, también para los chilenos. Ahí hay que tener en consideración que el algoritmo diagnóstico en nuestro país es uno de los más criticados a nivel de Latinoamérica por ser demasiado largo. Punto número 1, que lo planteó Armando en su presentación. Y el punto 2 es que no hemos podido cambiar la normativa en relación a que si la persona ya viene, digamos, con el diagnóstico de su país, no debiera ser una vía tan larga de el acceso a tratamiento, ¿cierto? Pero aquí, como dice Cristian, tiene que volver a hacerse el examen, ir a confirmarse al ISP, para que cuando vuelva la confirmación del ISP pueda ingresar a programa, digamos, en términos, ¿cómo quiero explicarlo? Son una cantidad de barreras administrativas, burocracia, dijo Cristian, me sumo, que efectivamente van en directo perjuicio de la atención, y sobre todo de las personas migrantes que, no sé si yo se refería a indocumentados o en proceso de regularizar lo que sea. De hecho, el año pasado, si ustedes recuerdan, hubo una polémica súper fuerte con FONASA, justamente porque el director de FONASA en el minuto planteó que este decreto 67 tenía varias interpretaciones, ¿verdad? Tenía áreas grises y que la verdad no necesariamente implicaba que el migrante, aunque no estuviera regulado, tuviera acceso o derecho a la atención. Y ahí se generó una serie de discusiones donde, si te acuerdas, Cristian, hubo hasta un fiscal de FONASA que emitió un documento donde generó mucho ruido en los equipos clínicos, porque en el fondo era diciendo, bueno, usted se hace cargo y se hace responsable y después usted paga toda la prestación, sean los exámenes, sean los medicamentos. Entonces hay que reconocer que como no está normado, como dijo Astrid, se presta como para más bien una interpretación subjetiva, ¿verdad? Y se le pidió digamos, FONASA y al Ministerio que nos aclarara por escrito toda esta situación. Hasta el día de hoy no ocurre, porque en salud es bastante difícil que alguien responda por escrito este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no es necesario plantearlo como que quede al arbitrio de la buena onda o la mala onda de los equipos, porque no debería ser así. Hay todo un marco internacional que respalda la atención en salud y sobre todo en estas temáticas como tuberculosis, ¿verdad? VIH, la vacunación, y no debiera depender de un equipo de salud si tiene más cercanía, menos cercanía, más conocimiento, menos conocimiento. Pero es con lo que nos encontramos justamente porque no está normado, porque tenemos un marco chileno bien antiguo, de la época que ustedes ya mencionaron, y la verdad es que eso permite esta arbitrariedad en el fondo, en la atención de salud. Lamentablemente es una realidad y hay que reconocerlo así, porque no debiera ser así, pero los 6 servicios de salud de la RM funcionan distintos. Algunos, como el servicio Suroriente, como lo planteó Cristian, tienen mayores facilidades, pero hay otros servicios en los que no, porque por lo que lo estoy explicando en términos administrativos. Esa es la realidad, por lo tanto me parece que dentro de los desafíos que plantea la coordinadora es importante empezar, digamos, a retomar la discusión de estos temas en salud, porque debería estar más normado, debería ser obligatorio en realidad, ¿no? Debería estar respaldado por FONASA y no presentando la duda FONASA, ¿no? Porque sinceramente los directores de servicio se quedan de una pieza cuando les dicen no les vamos a hacer el per cápita ni les vamos a pagar esas prestaciones. Entonces es una situación compleja y no se ha arreglado todavía, la verdad. Hay que ser súper honesto, yo al menos lo planteo así. Sí. No sé si Cristian está de acuerdo. Yo quisiera comentar algo al respecto como de la otra mirada. Es interesante estos espacios porque podemos ir cruzando experiencias, informaciones y sobre todo para beneficiar a comunidades específicas.
Y en ese sentido, nosotros como coordinadoras sabemos esas dificultades, sin embargo, seguimos invitando a las personas migrantes que se acercan a los centros de salud, que si bien es cierto, existen dificultades en el proceso, que sepan que tienen el derecho de acceso a la salud, el servicio a la salud es un bien público, que hagan uso. ¿Por qué? Porque entre más uso hagamos, ¿no? Y más exigibilidad tengamos en términos no solamente de usuarios, sino también como organizaciones y como individuos y como redes, ¿no? De hacer uso de este servicio, puede el servicio también sentirse mucho más presionado, si hay que decirlo. En América Latina los derechos no se ganan por buena onda, los derechos se ganan por batallas, ¿no? Porque el Estado no te da lo que necesitas en términos amplios. Esa es la función también del Estado. Entonces me parece que ganar ese derecho es parte también de la batalla, lastimosamente, que tenemos que dar también, dado que existe un marco normativo que no se ha actualizado, que existen procesos burocráticos también y disposiciones de personajes políticos también, hay que decirlo, porque esto no es que sea obra del Espíritu Santo, sino que también hay personas que dificultan mucho de estos procesos, ¿no? Pero que me parece importante que como migrantes hagamos uso de los servicios de salud porque es nuestro derecho, ¿no? Y ese nivel de exigibilidad lo podemos ir desarrollando también con la experiencia y con las organizaciones, por un lado. Y por el otro, había una pregunta que no quiero dejar pasar en términos de las nacionalidades que te presentaban mayores barreras de acceso, ¿no? Y no voy a hablar de nacionalidades, sino de racismo, de un racismo que está instalado en Chile, porque las personas migrantes no tenemos el letrero de la nacionalidad de donde venimos, pero tenemos algo que nos identifica en Chile, que también es el color de piel, ¿no? Entonces, más allá de las nacionalidades, uno de los principales elementos que genera barreras de acceso es el racismo, que todavía hay que desmontar, ¿no? Dentro de la cultura, ¿no? Y dentro de la sociedad chilena, que no afecta solamente a las personas migrantes, sino también a afrochilenos y afrochilenas, ¿no? Entonces es importante también mencionar que el color de la piel, el racismo, es una de las principales barreras de acceso, más allá de la nacionalidad, ¿no? Eso es a lo que me quiero referir. Que existen, entre otras barreras, esa también que se ha presentado mucho, que trasciende la barrera de nacionalidad, sino que es el color de la piel, ¿no? Bueno, chicos, estamos muy sobre el tiempo, así que creo que se respondieron muchas de las preguntas y inquietudes que tenían los usuarios o las preguntas que también hicimos acá en el grupo. Así que eso, pues agradecer a todos su participación, a Cristian especialmente y a Armando por aclarar nuestros temas, temas muy importantes de tratar. Y como ven en la presentación, también invitarlos, como dijo Armando en su presentación, a mañana vamos a realizar un testeo, un test de VIH gratuito, ya para que todos los que nos ven en Instagram, en Facebook, ¿cierto? Puedan solicitar una hora y estaremos atendiendo de las 10 a las 14 horas en Catedral 1009, en el piso 15, cerca del Metro Plaza de Armas. Así que están todos cordialmente invitados. Eso, ¿algún comentario final? ¿Alguien quiere realizar para cerrar? Usen condón. Por favor, usen condón y lubricante, harto lubricante, sobre todo si tienen relaciones sexuales anales. El sexo oral, si es una persona no de suficiente confianza y es sexo ocasional, usa condón también, por favor, ¿no? Yo sé que el sabor no es muy agradable a veces, pero te vas a acostumbrar. Vas a garantizar tu salud durante mucho tiempo. Entonces, usa preservativo. En el testeo, en la consejería, en la entrega de resultados, le van a dar un kit de preventivo que incluye condones, lubricantes, folletería para su instrucción y condones femeninos también, que para algunos puede ser una novedad. Exacto. Eso es importante destacar. En el testeo que vamos a realizar mañana van a recibir consejería, ¿cierto? Y va a ser entregado por un consejero su resultado en 15 minutos. Así que para los usuarios, ¿cierto? Tener claro que ahí pueden resolver todas sus dudas, sus consultas con respecto a salud sexual, con temas de tratamiento, etc. Así que los dejo invitados y reitero mi agradecimiento a todos los presentes. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Pronto. Tengo algo que decir.
Sí, A sí. propósito del Cristian, que en el testeo, en los anteriores 3, nos ha pasado que personas migrantes van solo a tomarse el test y lo primero que te dicen, vengo a hacerlo porque necesito ingresar al programa. Sí, la O sea, ya son vinculación es personas importante aquí. VIH, sí, Mm. así que les puede resultar útil. Sí. Sí, de Bastante. todas maneras, en estos operativos son espectaculares. Creo que es una de los grandes pasos, como les decía, la meta 90-90-90 para el manejo del VIH, el control del VIH, implica el diagnóstico y esta alternativa para acceder al diagnóstico es súper potente y hay que hacer uso de ella. Pero sí es importante también lo que es la vinculación, pues, o sea, una vez que sale un resultado positivo, ver cómo no se nos pierde este usuario, sino que una vez que ya sabe su diagnóstico puede acceder a tratamiento y eso también es ¿cómo se llama? Hacemos la vinculación, pues si Se hace somos secos. sí. Se la lleva. No ha Ese es el otro escapado momento. ninguno. Ese es el Ahora, otro la momento, tarea ese de es el otro. ustedes es mantener la adherencia, y eso es un tema no menor, porque Eso. una cosa es dar una receta y otra cosa es hacer ver la importancia Es de que la se lo adherencia. tomen, sí, pues, de todas Exacto. maneras, ahí estamos, sí, pues, es también un temón, pero ahí lo que decía Armando, pues el autocuidado, el uso del condón, el autocuidado es súper importante. Ya, así que, genial y gracias por la invitación. Gracias a ti por participar. Gracias. Sí, Gracias, gracias a chao. todos. Chao, chao. Gracias. Chao, que Chao, estén bien. chao, Armando.